Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 4, mes 7, Segunda de Reyes capítulo 23. Desde el versículo 31 se hace referencia al reinado de Joacás, hijo de Josías, quien reinó solo 3 meses. A partir de la muerte de Josías hubo reyes títeres, si así se pueden llamar, porque fueron impuestos por emperadores de otros reinos. En este caso, Joacás fue depuesto primero por el faraón Necao, rey de Egipto, quien instaló en el trono luego a otro hijo de Josías, al que llamó Joacim. Este tiempo es complejo porque tiene reinados cortos y los nombres de los reyes son similares, pero debemos entender que después de Josías, el rey de Judá no fue nunca más soberano, sino que estos 4 reinados que vinieron después de este monarca piadoso fueron los últimos reyes de Judá, y no tenían la potestad ni la soberanía sobre su propio pueblo. Más bien, estaban a merced de potencias como Egipto y posteriormente Babilonia. En consecuencia, Joacim fue puesto en el lugar de Joacás, y luego sirvió a Nabucodonosor, quien lo mantuvo en el trono. Capítulo 24. Sin embargo, el mismo Joacim se rebeló contra Nabucodonosor, ante lo cual, dice el versículo 2, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Con esto el Señor estaba cumpliendo el juicio que ya había decretado sobre Judá por toda su rebelión, idolatría y maldad, especialmente lo que hizo el perverso rey Manasés. El dominio de Egipto había dado paso al de Babilonia, frente a lo cual los reyes de Judá no tenían capacidad de mantener su poder. Desde el versículo 8, ante la muerte de Joacim, reinó su hijo Joaquín, quien también hizo lo malo ante los ojos del Señor. Este es el rey que sufrió el sitio por parte del ejército babilonio. Debido a esto, Joaquín salió y se entregó a Nabucodonosor, siendo apresado. Recordemos que la instrucción del Señor a través de los profetas Jeremías y Ezequiel era que se entregaran, y quien pasara al lado de los babilonios viviría, y eso fue lo que hizo este rey. Esto traería buenos resultados para él porque terminaría comiendo en la mesa del rey de Babilonia y luego sería liberado. Es así como ocurrió el terrible exilio babilónico, que se produjo en 3 grandes oleadas o etapas. Primero, cuando el rey Nabucodonosor venció sobre Egipto y se llevó a un primer grupo de judíos, en el cual iba el profeta Daniel. La segunda etapa ocurrió unos 6 o 7 años después, en la cual 10.000 personas fueron llevadas cautivas, incluyendo al profeta Ezequiel. Y por último, unos 10 años después, el imperio babilónico destruyó Jerusalén y se llevó a los que quedaban, dejando solo a los pobres, cuestión que se relata en el siguiente capítulo. Desde el versículo 18 se narra el ascenso de Sedequías al trono, quien sería el último rey de Judá, tío de Joaquín y hermano de Joacás. Todos los monarcas de este periodo hicieron lo malo delante del Señor. Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías fueron rebeldes a Dios. Sedequías cometió el terrible error de rebelarse contra el rey de Babilonia. Ante esto, llama la atención cómo pudo ser tan insensato, pero recordemos también que Jeremías relata que los falsos profetas de Judá predicaban que el rey tendría victoria, de modo que engañaban a los reyes, quienes caían en ese engaño de manera culpable. Capítulo 25. En los versículos 1 al 7, finalmente, cuando Sedequías no pudo más, porque arreciaba el hambre en Jerusalén, se escapó junto con sus oficiales por una brecha en el muro, pero esta fue otra muestra de necedad, porque los ejércitos de ese tiempo no tenían ningún problema en rastrear un escape como este. Se podían ver las huellas de los caballos, de los carros, y también podían ocupar a su hombre más rápido para darles alcance, y así ocurrió. Sedequías, por su rebelión al Señor, lo último que vio antes de que le sacaran los ojos fue cómo fueron degollados sus hijos en su presencia, luego de lo cual fue llevado cautivo a Babilonia. Sedequías perdió sus ojos, pero esto reflejó lo que había ocurrido mucho antes con su alma, cuando no quiso ver lo que el Señor le exhortó con claridad a través de los profetas. Desde el versículo 8, aparece en escena el comandante de Nabucodonosor llamado Nabuzaradán. Estos eran nombres que venían del dios Nebo, uno de los falsos dioses babilónicos. Este quemó el palacio del rey y las casas de Jerusalén, el templo, y derribó los muros y la ciudad, la cual quedó totalmente en ruinas. Solo quedaron los pobres encargados de las tierras de cultivo. Los sacerdotes Seraías, Sofonías y los oficiales del ejército fueron igualmente llevados ante el rey de Babilonia y los ejecutaron allí. Desde el versículo 22, luego de que fue depuesto Sedequías y destruida la ciudad, el pueblo más pobre quedó a cargo de un gobernador impuesto por los babilonios, llamado Gedalías. Pero hubo un complot liderado por un hombre llamado Ismael, quien mató a este gobernador. El pueblo que había quedado tuvo temor de las represalias que pudieran emprender contra ellos los brutales babilonios, así que se fueron a Egipto en contra de la palabra de Dios entregada por Jeremías. Ellos desobedecieron, se rebelaron conscientemente contra esa palabra, habiendo prometido que iban a obedecer lo que Dios les dijera, pero no lo hicieron. De modo que nuevamente los judíos se rebelaron, hasta el último, hasta más no poder. Llevaron sus pecados al colmo, y de eso mismo los acusa Jesús cuando vino en su ministerio terrenal, de esa rebelión incesante y constante hasta lo sumo. Esa misma rebelión fue la que los llevó a entregar a Jesús a los gentiles para que fuera muerto, y así también los exhortó el apóstol Pedro.
debemos rogar al Señor que nos libre de la ceguera y de la dureza de corazón que se relacionan con una rebelión tan grande como esta. Salmo 2. En los versículos 1 al 3, vemos que desde que existe el pecado, el hombre ha alzado su puño contra el Señor y reclama ser el soberano. Y esto que se da a nivel individual, desde luego se amplifica a la dimensión de las naciones, las que están constantemente en conflicto, pero cuando se trata de unirse contra Dios y su ley, logran un acuerdo inaudito. Lo que se describe en este salmo es un eco de Babel, cuando los hombres se unieron en rebelión a Dios y para su propia gloria, para levantar un reino que llegara hasta el cielo. Es el espíritu de insurrección contra Dios que cruza toda la historia humana y que encuentra su expresión definitiva en la batalla final entre la bestia, el falso profeta y todos sus seguidores contra Cristo y su pueblo, que encontramos en Apocalipsis 19. En los versículos 4 al 6, aunque los impíos se rebelan contra el Señor y rechazan su reino, el Señor se burla, se ríe de ellos y su intento absurdo de amotinarse contra su soberanía universal. No importando lo que hagan las naciones, Él ha decretado que Cristo reine y que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Él es el Rey eterno que domina desde Sión. En el versículo 2 se habla del ungido de Jehová, y recordemos que la palabra hebrea para ungido es Mesías, y su equivalente en griego es Cristo. Entonces este salmo claramente se refiere en último término a Jesús, y el versículo 7 lo confirma cuando dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pasaje que se aplica a Jesús directamente en lugares como Hebreos 1:5. En los versículos 7 al 9 es interesante que la profecía sobre la resurrección de Cristo se relaciona directamente con su posición como rey. Algunos creen que Jesús reinará en un futuro remoto, pero lo cierto es que al vencer en la cruz y resucitar, conquistó el trono de David como mediador entre Dios y los hombres, y al ascender al Padre asumió ese reino hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Por tanto, Cristo hoy ya está reinando, pero ese reino será completamente visible y será sin oposición cuando regrese por segunda vez a vencer sobre sus enemigos. En los versículos 10 y 11, algunos piensan que hoy no tiene sentido pedir a los reyes incrédulos que se sometan a Cristo, ya que eso es solo para los creyentes, pero aquí manda explícitamente a los reyes de la tierra a que honren al Hijo y le sirvan con temor, de otra manera serán destruidos. Debe ser nuestra exhortación también ante nuestras autoridades, ya que toda persona en eminencia entre los hombres debe honrar al Señor y reconocer su soberanía suprema como Rey de reyes y Señor de señores. Quienes no reconozcan a Cristo serán consumidos por su justa ira, pero quienes confían en Él son bienaventurados. Proverbios capítulo 18, versículo 13. Oír con paciencia y mansedumbre demuestra humildad en una persona. Quien constantemente interrumpe al otro encima de lo que el otro dice, ni siquiera está escuchando a su prójimo y demuestra gran orgullo. Esto le traerá vergüenza a fin de cuentas, porque muchas veces al aventurarse a hablar sin terminar de oír, hay equivocaciones, errores y caídas frente a la persona que nos habla. De modo que debemos ser cuidadosos y humildes en todas estas cosas. Hechos capítulo 22. Desde el versículo 17, el apóstol Pablo sigue hablando, dando testimonio de la obra que el Señor ha hecho en su vida. Después de haber contado su conversión a los judíos, también relata que incluso él consintió en la muerte de Esteban. Estaba allí presente y guardaba la ropa de los que le mataban, es decir, él estaba entre los que lideraban la matanza. Cuenta cómo el Señor lo envió a predicar el evangelio a los gentiles, mientras que Pedro fue enviado a los judíos principalmente. No es que Pablo no pudiera hablar a los judíos, ni tampoco que Pedro estuviera impedido de hablar a los gentiles, pero el énfasis del ministerio de cada uno era que Pablo predicaba a los gentiles y Pedro a los judíos. Desde el versículo 22, de hecho, cuando los judíos escucharon que Pablo fue enviado a los gentiles, se montaron en cólera y querían matarlo. Ante esto, Pablo hizo valer su posición de ciudadano romano y usó las herramientas que permitían las leyes de este mundo. Debemos ocupar sabia y legítimamente las leyes humanas. Algunos sostienen hoy día que toda ley humana es perversa y no se debe tomar en cuenta, pero vemos que Pablo no lo consideró así, sabiendo por supuesto que la ley del Señor está sobre toda ley humana y la juzga. Capítulo 23. En los versículos 1 al 10, el tribuno que apresó a Pablo convocó a un concilio para analizar su caso, donde estuvo presente incluso el sumo sacerdote. Pablo respetaba a este perverso Ananías debido a la autoridad que tenía. Esto nos hace considerar el comportamiento que debemos observar ante las autoridades, no de insolencia ni de insultos, sino de respeto, aún de testificar la verdad entre ellos. Pablo, inteligentemente, al saber que los fariseos y saduceos tenían una discusión, ya que los primeros creían en la resurrección y en el mundo espiritual mientras que los segundos no, ocupó una estrategia de abogar por la resurrección, lo que hizo que al final este concilio no concluyera en nada. Eso nos enseña que podemos ocupar legítimamente estrategias como esta cuando estamos ante los incrédulos, haciendo ver o dejando en evidencia la necedad de ellos. En medio de todo esto, el propósito del apóstol Pablo era el progreso del evangelio, tal como lo declara en su carta a los filipenses, hablando de la defensa del evangelio, de combatir unánimes por la fe del evangelio, del progreso del mismo. Esta también debe ser nuestra forma de proceder. El Señor nos ayude en estas cosas.